Qué bueno que nos volvamos a reunir en este nuevo día, ¿verdad? Qué bendición poder estudiar juntos la palabra de Dios y, como les decía, desde ya que he tenido este privilegio de compartirles la palabra, que estamos hablando sobre las características de un buen cristiano. Definitivamente, como cristianos, tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Y espero que hayan meditado en la palabra. Espero que hayan mirado lo que la palabra de Dios les ha hablado a sus corazones de acuerdo a lo que se habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Y para otra característica del buen cristiano es la lealtad. Eso sí que viene bien encerrado y es algo bíblico y es algo que si queremos tener una vida feliz, una vida que agrade a Dios, tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales, porque lealtad y fidelidad es un sinónimo uno con el otro. Una persona leal es aquella que va a apoyar a la otra incondicionalmente. Es esa persona que es fiel, que nunca le va a dar la espalda. Como por ejemplo, ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos verdaderos amigos en los cuales podemos confiar en ellos? Esos amigos que son leales y en el cual nosotros también les mostramos la lealtad. ¿Y cómo lo vemos? Porque se ayudan mutuamente en cualquier circunstancia y mucho más cuando tienen problemas, ¿verdad? Entonces, la lealtad como valor es una virtud que se desenvuelve en nuestra conciencia, ¿no es cierto? Y es ese compromiso que tenemos que tener de defender y de ser fieles en lo que creemos, en tener esa convicción en lo que estamos andando. Entonces, como cristianos, tenemos que mirar que es un verdadero honor cuando nos convertimos en hijos de Dios. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor ya hace 22 años, todavía existen algo que les decían, parece agente 007, o sea, un agente secreto, que nadie sabía que eran cristianos, ni en su trabajo, ni en el lugar de su estudio, porque entre comillas les daba como vergüenza decir que son cristianos, pero por el solo hecho de querer sentirse como rechazados. Entonces ahí ya dejaban de ser fiel a quién, a Dios, ¿no es cierto? Dejaban de ser fiel a qué, a esa convicción que tenían al haber recibido a Cristo en su corazón. Entonces, por eso esa lealtad como virtud consiste en que nosotros tenemos que estar firmes en las cosas que nosotros creemos. Consiste en que nosotros debemos de ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice, a esas normas que nos van mostrando de fidelidad, de honor, de gratitud, de respeto, ¿no es cierto?, hacia todas las personas, hacia lo que Dios ha permitido que nosotros hagamos. Y no, obviamente lo que nosotros queremos siempre compartir, pues siempre viene apoyado con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que se habla de la lealtad, pues despierta un fuerte sentimiento de pertenencia, ¿no es cierto? De solidaridad. Y con ella pues viene la idea, como les dije, de lo que es realmente ser fieles, ¿no es cierto? Con todo el corazón, con una entrega, con un compromiso incondicional. Y la Biblia, pues el concepto de lealtad realmente significa que todo nuestro ser está completamente comprometido con alguien. De hecho, como persona cristiana, usted debe mirar, ¿realmente estoy comprometido, comprometida con Dios? ¿Realmente sí estoy comprometido al pie de la letra a lo que dice la palabra de Dios? Entonces, la lealtad se tiene que expresar tanto en el ámbito divino como en el humano, ¿no es cierto? Tal y como aparece en los mandamientos de la ley de Dios, lo que dice Marcos 12 del 29 al 31, cuando dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mire cuán importante es la lealtad para Dios. Y Dios ha establecido esa misma esencia de lealtad a través de la relación que ha tenido en ese pacto con su pueblo, ¿no es cierto? Como dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Dice, tiene la seguridad de su amor eterno, el cual ningún creyente puede separarse jamás. Dios promete su lealtad, su compromiso con nosotros mismos, mis hermanos. Y aunque los pactos de Dios con el hombre son unilaterales, o sea, Dios, él mismo, él hace el pacto con nosotros y es él solito. Él promete cumplirlos absolutamente todos. Y yo creo que podemos mirar hoy en día lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Podemos mirar, ¿será que Dios ha sido fiel con nosotros? Absolutamente. Dios es el absoluto, el leal entre todas las cosas. Asimismo, también hay una llamada lealtad por parte del hombre, ¿no es cierto? Porque Dios quiere que así como él se muestra leal con nosotros, envió a su Hijo unigénito para que fuera el ejemplo aquí en la tierra con nosotros. Podemos mirar a través de lo que los evangelios dicen, narran, y aún después de lo que dicen los evangelios, las cartas que vemos después de los evangelios, cómo nuestro Señor Jesucristo fue leal absolutamente en todo, empezando con quién, con su Padre, con mi Padre Celestial, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso Dios dejó muy claro que dice Deuteronomio 8:19, si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces ahí podemos ver, hay infinidad de promesas de la palabra del Señor hablando de su lealtad hacia cada uno de nosotros. Pero sucede que cuando Dios nos hace una promesa, detrás de esa promesa hay que una condición. Y Dios quiere que nosotros seamos también leales. Y por eso nos advierte aquí en Deuteronomio 8:19, es una advertencia de que, bueno, hay una cita bíblica donde dice que no podemos servirle a dos señores. Mira pues a quién servís, sea Dios de los cielos o te quedas en las cosas del mundo. Entonces, por eso nosotros como cristianos tenemos que mostrar esa diferencia completa, mis hermanos. Tenemos que ser leales, leales con nosotros mismos, primeramente, ¿no es cierto? Porque si yo no soy leal conmigo mismo, me estoy mintiendo, obviamente. Si yo no soy leal a Dios, pues entonces Dios, ¿cómo va a responder a esas peticiones que yo tengo? Cuando hemos hablado en tiempos anteriores, que hemos hablado de la oración y porque una oración no puede ser respondida, uno escucha a unas personas, pero es que yo oro y oro y oro y Dios no me concede lo que yo le estoy pidiendo, porque realmente Dios mira todas esas cosas, a ver qué es el impedimento que yo tengo para que la oración no pueda ser contestada. Y una de ellas es la lealtad, esa lealtad que yo tengo que tener a Dios, esa convicción firme. He escuchado de muchas personas que tienen tal vez una petición donde sabemos que solamente la mano de Dios se puede mover. Pongamos un ejemplo, una persona demasiado enferma, ¿no es cierto? En donde le están haciendo tratamientos, miran, no saben qué más le pueden hacer porque no se sabe qué esté sucediendo con ella. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Sí, claro, obedientemente vamos a los médicos, hacemos el tratamiento, ¿no es cierto? Esperando y confiando que ese medicamento que nos han mandado va a obrar, ¿no es cierto? Oramos para que Dios obre y haga ese milagro sobrenatural en la sanidad de esa persona. Pero nunca, nunca, nunca deja de suceder que puede llegar alguien, un amigo inclusive, alguien de la familia, y dicen, ay, yo conozco tal persona que si la llevamos allá,
Miren, Él manda cosas tan buenas, pero hay que ir personalmente. ¿Y qué diremos de las personas que todavía son católicas y le dicen a uno, uy, usted no sabe que tal día del mes hay en tal iglesia católica, es el día donde hacen milagros y eso toca ir, pero hay que ir y hay que ir con fe, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí le estamos sirviendo a dos señores, estamos cogiéndonos de aquí, estamos cogiéndonos de allá. Entonces, ahí es en donde nosotros, Dios está pidiendo de nosotros que seamos fieles, que seamos leales, en donde por eso dice, si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, si anduvieres en pos de qué, de otros dioses ajenos, esos son dioses ajenos. Cuando no ponemos nuestra fidelidad en lo que Dios puede hacer en ese milagro sobrenatural, sino que nos acudimos a ir a que otras personas hagan unos rezos, inclusive que esté prenda la vela de no sé qué color. Entonces, eso es lo que está diciendo Deuteronomio 8:19, donde dice, si les sirvieres a ellos y te inclinares, imagínense. ¿Por qué? Porque de alguna manera no es que uno se incline físicamente, sino que esté diciendo uno, y qué tal que por ahí sea el milagro que voy a recibir. Entonces ahí es en donde Dios no va a dar respuesta a esas peticiones, mis hermanos. Por eso Dios quiere que nosotros seamos fieles, esos verdaderos fieles que podamos superar cualquier prueba, pero que no dejemos, no nos apartemos de lo que el Señor quiere, del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, así que lo que dice Deuteronomio 8:19 es lo que Dios no quiere, porque lo que resultan ser desleales son los que demuestran que no le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos confiando al 100% en Dios, sino que estamos confiando también en otras clases como de milagros, ¿no es cierto? Pero también dice, pero en cuanto a los creyentes tenemos la promesa de que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso lo dice segunda carta de Timoteo 2:13. Cuando nosotros de verdad, si fuéramos infieles, ¿cuántas veces Dios ha visto que nosotros somos infieles y sin embargo, Él en su infinita misericordia, en su infinito amor, permanece fiel y sigue bendiciéndonos y sigue esperando a que realmente nosotros tomemos esa decisión final de serle fiel, de serle leal absolutamente todo? Y realmente estamos obligados a serle leales a nuestras relaciones con los demás, ¿no es cierto? Pablo habla precisamente en Filipenses 4:3 dice Pablo, dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí, imagínense. Posiblemente aquí podemos ver que esa persona desconocida de la cual está hablando Pablo tal vez sea Tito o tal vez sea Silas, ¿no es cierto? Pero cualquiera que sea, era alguien que trabajaba con Pablo, imagínense. Entonces allí se puede mostrar cuando se habla de ese compañero fiel. Qué bueno que nosotros nos dijeran también así, ¿no es cierto? Que nos sientan esas personas que realmente somos leales, que somos fieles y qué bueno nosotros también tener una persona así como la que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, ejemplos de lealtad de personajes bíblicos hay muchos. Y hay uno que a mí me gusta mucho cuando leemos el libro de Ruth. Y de verdad que podamos nosotros mirar a través de que cuando queremos estudiar la palabra de Dios, qué rico que ustedes, si no han leído la historia de Ruth, son apenas 4 capítulos. Y qué bueno que ustedes leyeran esa historia de Ruth y a mí de verdad que me inspira. Me inspira porque podemos ver lo que ese ejemplo de lealtad del cual habla Ruth aquí. Dice en Ruth capítulo 1, versículo 16. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo,
y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿A quién le estaba diciendo Ruth esto? A su suegra, a Noemí. Ella mostró una fidelidad increíble, ¿no es cierto? Ella la puede mirar, ella es una personificación real de lo que es la lealtad, ¿no es cierto? Porque miren, imagínense todas las necesidades que tenían que atravesar. Ruth era una mujer joven. Noemí mismo dijo, vea, le dijo a la otra nuera y a Ruth, tranquila, váyanse, váyanse, ustedes están muy jóvenes, pueden hacer una nueva vida. ¿No es cierto? Porque Noemí no tenía nada que ofrecerle. Y así todo, ella mostró esa lealtad. Y así es como se demuestra de verdad esa completa devoción y compromiso que tenemos que tener con Dios. Y no solamente con Dios, sino con esas personas a las cuales nosotros estamos, con las cuales nosotros estamos cerca. Así que nosotros podemos ver que la lealtad de los verdaderos creyentes se demuestran en ese compromiso con Jesús, con el Evangelio, ¿no es cierto? Es el reconocimiento de que Jesús es la única autoridad y fuente de toda salvación. Así que no nos dejemos engañar, hermanos. De verdad que nosotros tenemos que ser leales a esa convicción, a esa creencia de lo que dice la palabra del Señor, no lo que pueda decir nuestros pastores, no lo que pueda decir tal vez un líder que usted tiene, sino a lo que dice la palabra de Dios. Porque si realmente nosotros tenemos una autoridad espiritual a nuestros pastores, ellos se mueven de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y eso mismo es lo que nos enseñan, eso mismo es lo que nos aconsejan. Entonces ese compromiso debe de reflejar una actitud completamente firme a ser fieles y leales. Pero también como discípulos de Jesús, pues nosotros tenemos que demostrar la lealtad en todo tiempo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que mirar si realmente somos leales y fieles realmente absolutamente a todo. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no es cierto? Porque sabemos que si nosotros somos fieles al Señor, con mayor razón ahí es donde vamos a recibir todas las bendiciones, porque ahí es en donde vamos a mirar cuando está lo que dice Mateo 28:20, cuando nos muestra sobre la gran comisión, a lo que Él nos mandó, ¿no es cierto? Pero quiero recordarles y decirles, porque muchas veces una de las cosas que uno mira que nos muestra lo que es la Gran Comisión Mateo 28. Pero resulta que en el versículo 20 específicamente, a lo último, en la parte segunda, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué hermoso saber que la lealtad del Señor dice que aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros siempre respaldándonos, apoyándonos, ayudándonos, esperándonos a ese día que va a ser el gran día en donde vamos a reunirnos eternamente con Él. Pero mientras tanto, que nosotros podamos mirar y podamos decir lo que y poder mirar y hacer este ejercicio, mis hermanos. Como siempre hemos dicho aquí en Conectados de Iglesia en mi casa, cuando escuchamos estas enseñanzas, tengamos nosotros no solamente la Biblia, sino esa libretica para escribir y que podamos nosotros escribir, bueno, ¿cómo expreso mi lealtad? ¿Cómo es de verdad mi lealtad hacia esas personas? Escriba usted, ¿cómo es esa lealtad hacia mis padres, aquellos que los tienen vivos, ¿no es cierto? A sus padres, a sus abuelos, a esa familia de primera línea, ¿no es cierto? ¿Cómo es su lealtad? ¿Cómo muestra usted su lealtad hacia sus hermanos de sangre? Pero también cómo muestra su lealtad a sus hermanos en Cristo. A esas personas que llaman amigos. Puede que no todos los amigos que tengamos
sean personas cristianas, porque yo creo que tenemos muchos amigos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. ¿Y sabe qué? Esa es la lealtad que nosotros tenemos que mostrarle a ese verdadero amigo. Nosotros tenemos que mostrarle a ese verdadero amigo, ese compañero que yo tengo de pronto de trabajo, de estudio. Le tengo que mostrar mi lealtad siempre mostrándole lo que la palabra de Dios dice. No sé si usted ha notado que esos verdaderos amigos, aunque son algunos difíciles de recibir a Cristo, de comprometerse, la convicción la trae. Primero Dios en su corazón les pone esa convicción, pero segundo, nuestro ejemplo, nuestro testimonio de vida, esa lealtad que como amiga, como amigo, yo le estoy mostrando a la otra persona. Entonces allí es en donde yo puedo ejercitar esa lealtad, en donde tengo que marcar la diferencia entre los que son mis hermanos en Cristo, los que son mis amigos normales, y realmente tengo que mirar y preguntarme y escribir cómo demuestro yo que realmente puedo mostrarme ese verdadero amigo en medio de cualquier circunstancia ante mis hermanos. Pero también tengo que mirar si realmente creemos que las personas que nos están rodeando también son una buena influencia para nuestras vidas, para poder nosotros ejercer esa lealtad. Porque ojo con eso, mis hermanos, hay personas que quieren usarnos también a nosotros para mirar a ver qué tan leales podemos ser con ellos, pero para mirar a ver qué ventajas sacan, ¿verdad? No porque ellos quieran convertirse en el Señor, sino que por eso tenemos que pasar, como les decía yo, cuando uno pone ese colador y va, echa cosas para uno pasar y cernir, ¿sí? Ahí es en donde uno ve, cuando uno ve en esos filtros qué es lo que queda sucio, ¿no es cierto? Hasta nuestras amistades, aún nuestra propia familia. Tenemos que filtrar todo eso, porque las personas, así como nosotros nos mostramos leales, así también estamos esperando nosotros de las otras personas. Pero también que realmente mostremos y que reflexionemos en este día cómo voy a seguir yo mostrando esta lealtad, esta fidelidad, es todo esto primeramente a Dios, segundo a esas personas que me rodean, porque realmente yo ejercito mi lealtad es en mi diario vivir, en las cosas en las cuales yo estoy viviendo. Así pues que, ¿cómo manifestamos nosotros esa lealtad, mis hermanos? En las amistades, en el trabajo, en la familia. Así pues que nosotros también podemos mirar tantas citas bíblicas de lo que dice la palabra de Dios. Dice que hay cosas específicas de citas bíblicas que dicen, que hablan sobre la lealtad. Dice primera carta de Corintios 1:9, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fiel es Dios, hermanos. Él siempre va a ser el fiel. Pero también lo que hablábamos, estudiamos estos 2 días anteriores, la lealtad como fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? En donde estuvimos hablando en estos 2 días anteriores sobre ese fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Sí ve cómo se manifiesta ahí esa lealtad a través del Espíritu Santo de Dios? Y la lealtad de Dios. Salmos 110:90 dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Imagínense, esa es la lealtad de Dios. Dios de verdad no permite que ni una hoja de un árbol se caiga, sino es su perfecta voluntad. Y es tan fiel con cada uno de nosotros que de verdad él no le importa no, este como es tan bueno, va a permitir que le caiga la lluvia o el sol, o si este como es tan malo, eso dejémoslo a un lado, ¿no? Es tan fiel con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué tal esa fidelidad eterna del Señor? Donde dice Salmo 131:3, espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Cuando nosotros tenemos esa convicción, esa fidelidad, donde nosotros tenemos que mostrarnos como tiene que ser. Le damos gracias a Dios porque de verdad
que en conclusión podemos cada uno decir que la lealtad es una virtud, es un valor moral, es ese respetar, ese compromiso adquirido con otra persona. ¿Con cuántos nosotros tenemos compromisos, verdad? Tenemos compromiso con nuestra propia familia, tenemos compromiso con nuestro cónyuge para aquellos que son casados, tenemos compromiso con nuestros hijos, pero cuando yo realmente recibo a Cristo en mi corazón, tengo el compromiso más grande con Dios, ¿no es cierto? Y debemos de conservar esa lealtad que nos pone a prueba en muchos momentos de la vida, ¿verdad? Y son bastantes, ¿no es cierto? De verdad que muchas veces las situaciones cotidianas de la vida nos puede desestabilizar, pero también no podemos caer en esas situaciones en donde yo me voy a mostrar leal, pero hacia otra persona, pero puedo ser desleal completamente a Dios. Y por eso solamente tenemos que poner toda esa confianza en el Señor. Nosotros tenemos que mirar eh, qué clase de personas son las que nos rodean. Y si tenemos esa convicción de que podemos ser confiados también en esas personas que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Porque esos verdaderos amigos, esos que han de mostrarse verdaderamente amigos, no nos van a dejar caer que caemos al fondo, al contrario, nos van a sostener, ¿verdad? Y en ese preciso momento es en donde se miden esos valores, en cuanto se mide la lealtad hacia otra persona que confía en cada uno de nosotros. Por eso los que somos padres, que apenas muchos de ustedes apenas están criando sus hijos, ahí es en donde tienen que mostrarle esa lealtad hacia ellos mismos para que cuando ellos consigan sus propias amistades, sepan qué clase de amistades van a conseguir para que no permitan que ellos caigan al fondo. Entonces, en ocasiones también suele suceder que la lealtad se pierde tal vez en por alguna conveniencia, ¿no es cierto? En donde uno dice, yo te voy a contar esto, pero guarda el secreto, pero ¿será que ese secreto que yo voy a guardar va a implicar que, me pueda sentir afectada en algún área de mi vida? Entonces allí es en donde tenemos que mirar cuál es esa relación que yo tengo con otra persona. Si esa relación que yo tengo con otra persona me va a ayudar a crecer espiritualmente, a crecer como persona llena de valores, de principios morales, o al contrario, a mirar a ver cómo van a hacer para hundirme. Entonces, así mismo es como tenemos que mirar en este mundo en que nos rodea, cuál es esa situación específica en la cual usted está viviendo en este momento. Tal vez el saber que usted está pasando por una situación difícil y que no sabe qué hacer con algo que le esté sucediendo, es bueno que por eso acuda usted a una consejería espiritual, por ejemplo, ¿sí? Porque tal vez se puede sentir que es leal o no es leal, que tiene que guardar y tener esas convicciones y guardar esos principios, o realmente eso van en contra de lo que la palabra de Dios le ha enseñado, porque si realmente queremos serle fiel a Dios, ahí es en donde tenemos que mirar todos esos filtros absolutamente, ¿no es cierto? Existen muchos factores que pueden desenmascarar muchas veces la clase de lealtad que usted le tiene a otro, ¿no es cierto? Es por eso que no debemos comprometernos en totalidad con cualquier persona que no conozcamos bien, ¿no es cierto? Porque tal vez nos dejamos mover por la emoción del momento, pero a futuro eso me va a estar a mí afectando, ¿no es cierto? En ese momento nos estamos fallando a nosotros mismos, mis hermanos. Cuando nosotros no estamos tal vez dejándonos hablar de otras personas para que hagamos cosas que tal vez van en contra de de las convicciones que tenemos que tener, de esos principios y de esos valores. Entonces tengamos en cuenta que la vida es un círculo y que todo lo que nosotros damos va a recibir. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no podemos cerrar, porque lo que el hombre sembrare hoy, el día de mañana lo va a cosechar. Entonces, ¿qué estamos sembrando hoy? Estamos, ese fruto realmente de lealtad estamos sembrando hoy
esa lealtad que primeramente le tengo que mostrar a Dios, porque lo que nosotros así estemos sembrando hoy, que creamos que es bueno, pero realmente no es bueno, como por allá lo dice un salmo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es camino de muerte. Entonces, allí es en donde tenemos que tener esa sabiduría, ese discernimiento. Como les decía en días anteriores, para ser un excelente cristiano, por eso tenemos que estar todo el tiempo orando, poniéndole delante de la presencia del Señor todas esas cosas en las cuales yo me tengo que mover en mi vida diaria. Entonces es mejor no abusar de esa confianza que tal vez nos tenemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Sino primeramente decirle, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento de lo que yo tengo que hacer para no fallarte ni a ti, ni obviamente a las personas que me están rodeando, ¿no es cierto? Porque muchas veces debemos de tener en cuenta que el sol, no, sí, sí, uno puede decir, yo puedo tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Pero el resto de lo que esté mostrándose, la evidencia verdadera y las intenciones de las otras personas hacia nosotros, lo podemos ver hacia alrededor, ¿no es cierto? Entonces tengamos mucho cuidado con todas estas cosas para que Dios nos ayude a que realmente seamos fieles, seamos firmes y tengamos esa convicción de esa lealtad. Vamos a orar, mis hermanos, y que sea Dios ayudándonos a que ese valor, ese principio de la lealtad siempre esté en cada uno de nosotros. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor y oramos, Padre Celestial. Gracias infinitas te damos, Señor, por la bendición maravillosa que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu bendita palabra, Señor, lo que es ser leal, Señor. Cuánto nos has mostrado tú desde el principio, Señor, lo leal, lo fiel que tú has sido con cada uno de nosotros. Tú nos muestras en innumerables pasajes de la Biblia, Señor, a través de tantos personajes bíblicos, Señor, cómo se han tenido que enfrentar a situaciones tan difíciles. Y tú, Señor, nos das como ejemplo lo que ellos hicieron en esos tiempos, Señor, cómo mostraron esa fidelidad, cómo mostraron esa lealtad hacia sus principios, hacia sus valores, Señor. Gracias, Señor, por esa infidelidad infinita, Señor, que tú tienes con cada uno de nosotros. Concédenos, Señor, la gracia de serte siempre fiel, Señor, que estemos siempre arraigados, Señor, en esos principios, en esos valores, en todo lo que tú nos muestras a través, Señor, de tu santa palabra, Señor, de este manual de vida, Señor. Gracias infinitas te damos, Señor, porque nosotros queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, que asimismo tú, Señor, estés sobre cada uno de nosotros, que seamos capaces de abrir el corazón y cambiar lo que deba de ser cambiado, Señor. No queremos seguir igual, no queremos, Señor, que así como está terminando este año 2024, así mismo comencemos el año 2025 sin que haya un verdadero cambio genuino en nuestras vidas. Que se note, Señor, que se note en nuestras acciones, que se note en nuestra forma de hablar, Señor, en la forma aún de mirar, Señor. Señor, queremos abrir nuestros corazones en oración, Señor. Queremos conocerte más cada día, Señor, para aumentar ese, Señor, ese deseo de amarte más, Señor. No queremos perder ese primer amor, sino por el contrario, queremos amarte más, buscarte más, Señor, para que tú nos puedas usar, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor. Queremos tener, Señor, una experiencia más íntima contigo, Señor, cada día de nuestra existencia, Señor. Queremos experimentar, Señor, lo que es el poder, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso, Padre Celestial, mi Señor Jesús, no permitas que nada ni nadie, Señor, arrebate nuestros deseos de encontrarnos contigo todo el tiempo, Señor.
de ser verdaderamente tus amigos, así como tú, Señor, siempre quieres estar con nosotros, Señor, y sobre todo, Señor, concede la gracia, Señor, de que en cada uno de nosotros haya esa verdadera lealtad hacia ti, Señor. Permítenos, Señor, serte siempre fiel, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor, para compartir con los demás tu amor, Señor, que lo que nosotros hablemos refleje, Señor, lo que hay guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que nosotros podamos sentir en nuestro corazón, Señor, tu verdadero amor, Señor, para perfeccionarnos por medio tuyo, Señor, para guardar nuestros corazones, Señor, y llenarlos solamente de tu amor y que de esa misma manera se refleje, Señor, en esa gracia que tú pones en cada uno de nosotros, Señor, cuando abrimos nuestros labios, Señor, y podamos expresarnos hacia otra persona, Señor. Gracias infinitas te damos, Señor, pero ante todo, Señor, Espíritu Santo de Dios, redarguye nuestros corazones, Señor, cuando no te seamos fieles a ti, Señor. Que cada momento, Señor, podamos mirar, Señor, que tú vas a enderezar nuestra vida, Señor, que tú nos vas a enseñar por medio del Espíritu Santo de Dios a entregarte cada momento de nuestra jornada, Señor, a que cuando termine la noche podamos examinarnos cada uno de nosotros y mirar en qué te fallamos, Señor, y tener esa convicción, sentirnos retados, Señor, sentirnos desafiados a que por esa oportunidad que tú nos vas a dar de un día más, podamos cambiar aquellas cosas que no hicimos bien, Señor. Queremos tener esa certeza viva, Señor, de tu presencia en cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos tener esa certeza, Señor, de tu compañía, Señor, en todos los momentos de nuestras vidas, Señor. Gracias infinitas te damos porque sabemos, Señor, que oramos creyendo, Señor, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro protector, que tú eres, Señor, ese amparo, esa fortaleza, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por lo que has estado haciendo en nuestras vidas hasta el día de hoy, Señor. Pero gracias, Señor, por todo lo que tú harás. Hoy ponemos nuestro día delante de tu presencia, Señor, y ayúdanos, Señor, a que todas estas cosas las pongamos siempre en práctica, Señor, y que podamos, Señor, terminar el día, Señor, felices y victoriosos, Señor, porque hemos vencido al enemigo con todas las situaciones que se nos presentan, Señor. Porque cuando queremos, Señor, agradarte a ti, ahí es en donde el enemigo siempre va a estar ahí mirando cómo nos tienta, pero tú, Señor, nos vas a dar la fortaleza de no caer en ninguna tentación. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.